Hoy día quiero compartir con ustedes mi experiencia como diseñadora en el campo de UX Design en Google y en Microsoft. Y más que nada quiero contarles un poco cómo mi pasión por el diseño me abrió puertas a oportunidades que en realidad nunca pensé tener. He vivido un sueño, ¿no? Se puede decir. Y para mí todo empezó cuando era chiquita. Desde chiquita siempre me gustó el arte, mi clase favorita era el arte y hacía dibujos que nadie entendía, pero me encantaba y mi mamá feliz iba conmigo a mis pequeñas exposiciones. Y cuando iba a los supermercados, con mi mamá me iba a hacer las compras y siempre miraba los empaques y decía, ¿quién hace estos diseños? ¿Quiénes son los que toman las decisiones de la tipografía, la marca, los colores, todas esas cosas, ¿no? Siempre me preguntaba, ¿quiénes son los que crean todas estas cosas? Y cuando iba al cine y miraba películas, me encantaba ver cómo hacían las animaciones de la tipografía, de los títulos, de los nombres, y decía, algún día quiero trabajar en algo como esto, ¿no? ¿Quiénes son los que hacen estas cosas? Hasta que un día mi hermana me llevó a la oficina de su amiga, que es la segunda de la izquierda, Sayuri, trabaja en una agencia de publicidad. Yo estaba en el colegio, en secundaria, y cuando vi lo que hacía, era diseñadora gráfica, dije, esto es lo que quiero hacer, esto es mi sueño, esto es lo que quiero estudiar. Así que cuando terminé el colegio, entré a la Toulouse, y en la Toulouse estudié diseño gráfico. Aquí fue cuando aprendí todos los conceptos básicos de qué cosa es un buen diseño, ¿no? Cómo utilizar la teoría del color, la jerarquía de los elementos, la tipografía y todo lo que era necesario para crear un buen diseño gráfico, lo que era más impreso, ¿no? Luego de terminar los 3 años en la Toulouse tenía un convenio con una universidad en España. Tuve la oportunidad de irme a Madrid por 1 año, que me costó un montón porque yo era recontra tímida, no me quería ir de mi casa, de dejar a mi familia, pero tenía que aprovechar esta oportunidad. Por más que me haya costado un montón salir de mi casa, lo hice, aprendí un montón a ser independiente, a no estar acostumbrada a que mi mamá y mi papá me ayuden a hacer todas las cosas y tenía que lavar mis cosas, tenía que pagar las cuentas, tenía que ser mucho más responsable. Pero también aprendí un montón sobre lo que estaba estudiando, mi pasión por el diseño, y aquí aprendí un montón sobre lo que es identidad corporativa, branding y todas esas cosas. Eso es en el año 97, 98, tal vez ustedes todavía no habían nacido. Y luego regresé a Lima y comencé a trabajar tuve la oportunidad de trabajar en Estudio A y en Axis, que son unas consultoras de diseños, y aquí apliqué un montón todo lo que había aprendido, de lo que es identidad y diseño impreso, ¿no? Trabajé con el equipo que hacían campañas para Bell South, en esa época creo que ya no existe Bell South, que era una empresa de celulares, y todo tipo de cosas impresas, folletos, memorias anuales, libros de fotografía, y aprendí muchísimo cómo trabajar con imprentas, levantarte a las 4 de la mañana a ir a una imprenta a ver qué color esté correcto, probarlo para que puedan imprimir los miles de folletos que tienen que hacer. Y me dio una base muy, muy grande de cómo manipular el diseño en el tema impreso. Cuando empezamos a trabajar con el boom de Internet, cuando vino el boom de Internet en los años 90, y empezamos a diseñar páginas web, es cuando me di cuenta de que tal vez el diseño que había aprendido no era lo suficiente. Me preguntaba, ¿cómo es que tienes que hacer para poder diseñar en este nuevo medio, que es el Internet, ¿no? Ya no puedes manipular hasta el último píxel para que todo sea perfecto, como lo haces en una cosa impresa. En el medio de Internet todo es interactivo. Puedes apretar botones, puedes cambiar el tamaño de la ventana, tienes diferentes tamaños de pantallas en las computadoras. Entonces el diseño tienes que tener una manera diferente de diseñar. Y es ahí cuando me di cuenta que quería estudiar algo más, quería aprender algo más. Comencé a buscar en internet qué cosa había, qué tipo de programas podía meterme a estudiar para aprender cómo diseñar para este medio. Y así fue como decidí irme a hacer una maestría. En esa época, este es en el año 2002, que se llamaba una maestría en Human Centered Design. No tenía idea de qué significaba. ¿Qué cosa es Human Centered Design? Decía. Pero debe ser algo interesante porque lo veía un montón, sobre todo con el tema de Internet. Y aquí yo ya trabajaba, era una persona adulta, así que dije, bueno, me voy a tomar el riesgo, voy a pedir un préstamo, me voy a ir a Estados Unidos y me voy a hacer una maestría.
tenía un montón de cosas de qué preocuparme, ¿no? De cómo voy a pagar este préstamo, voy a regresar al Perú, voy a tener trabajo, no voy a tener trabajo, qué voy a hacer. Pero no me puse a pensar en las cosas que iban a ir mal, me puse a pensar en las cosas que iba a aprender y estaba recontra emocionada de poder irme a aprender algo nuevo, sobre todo en esta nueva tecnología. Me fui a Chicago, me morí de frío porque es un frío de la patada, y aquí fue cuando me aprendí qué cosa significaba Human Centered Design. En español significa diseño enfocado en el humano, ¿no? Y ahora en esta época es cuando recién empieza la disciplina de User Experience Design, que es diseño enfocado, el diseño de la experiencia del usuario. Y había muchos términos, había Human Centered Design, User Centered Design, User Experience Design, y todo esto ha evolucionado a lo largo de los últimos 10, 15 años. Y he tenido la suerte de poder verlo, cómo esta disciplina ha evolucionado desde que empezó prácticamente. ¿Pero qué significa User Experience Design? ¿Qué es esto del diseño enfocado en el usuario? Como dice Steve Jobs, que lo conozco, bueno, ya no está con nosotros, pero era un genio, el diseño no solamente es lo que se ve y lo emocional, es cómo funciona. Y este término de User Centered Design o User Experience Design es algo nuevo porque hasta hace poco, hasta hace muchos, bueno, sobre una década o un poco más, los sistemas eran los que mandaban cómo los usuarios tenían que interactuar con las computadoras. Les voy a dar un poquito de historia. En el año 80, más o menos, estas eran las interfaces para poder interactuar con una computadora. Ustedes saben lo que es HCI, es Human Computer Interaction, y ese es el estudio, es una disciplina, es un estudio de cómo los humanos interactúan con las computadoras. En esta época, esto era como interactuábamos con las computadoras. Tenías que aprender, el humano, el usuario, tenía que aprender un lenguaje de cómo interactuar con una computadora. Tenías que aprender unos comandos, y enter, y en fin. ¿Necesitas? Ok. Necesitabas poder entender un lenguaje para poder interactuar con las computadoras. Pasan 4 o 5 años, y en el año 84-85, Apple saca esta interfase, que tal vez a ustedes les parece súper viejo, pero bueno, esta época es cuando fue una revolución, porque en lugar de tener esos comandos que eran puras líneas, es una interfase mucho más visual, en el que la metáfora que usaron era el escritorio, ¿no? Y utilizaron conceptos del día a día de las personas que nosotros entendemos, como el tacho de basura. El tacho de basura tú lo utilizas para botar la basura. Entonces aquí, en la computadora, lo utilizas para eliminar archivos, ¿no? Y por eso es que fue una gran revolución, porque aquí ya ves que los sistemas no comienzan a dictar cómo los humanos tienen que interactuar con las computadoras, sino las computadoras tratan de acercarse un poco más a cómo es la vida de la gente y crear experiencias más intuitivas. Y ahora, si venimos al año 2017, tenemos todo tipo de plataformas. Tenemos plataformas, computadoras chicas, grandes, gigantes, tenemos tablets, tenemos teléfonos, tenemos relojes, tenemos en el carro. Hay un montón de superficies en las que uno puede usar tecnología. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo como User Experience, como diseñadores de experiencias del usuario? Es crear experiencias en las que tienes que entender el contexto en el que se va a usar. Porque si tú vas a diseñar para una aplicación, para que lo usen en una computadora, puedes asumir que la persona va a estar sentada enfrente de la computadora y va a estar enfocada en lo que están viendo. Pero si vas a diseñar para un reloj, lo más probable es que la persona no va a estar enfocada en el reloj todo el rato, va a estar haciendo otra cosa, va a estar trabajando, va a estar corriendo, va a estar manejando. Entonces el diseño que haces, esa interfase tiene que ser mucho más, una manera más responsable. ¿Qué cosa es lo importante que tienen que saber? ¿Cuándo le tengo que mandar la notificación? Y en general te das cuenta que aquí, eso es a lo que se refiere el enfoque al usuario. Tienes que pensar el contexto del usuario y en qué plataforma, en qué circunstancias lo van a usar. Hemos avanzado un montón desde que empezamos en el año 80, ¿no? Y eso es a lo que nos referimos, que la tecnología está en todos sitios, pero el diseño en el enfoque de los usuarios es diseñar de acuerdo no a lo que la tecnología puede hacer, sino de acuerdo a las necesidades del usuario.
especialmente en qué situaciones, ¿no? Y esto de principio a fin es un término que tal vez lo traducí un poco mal, pero significa end-to-end. Y a lo que nos referimos es, tienes que pensar en la experiencia de principio a fin, desde que, si tú tienes una marca, un producto, de cuáles son todos los puntos en que tu usuario va a interactuar con esa marca, porque todo eso crea la experiencia, no solamente es algo específico, una parte de tu aplicación o una parte de tu programa, sino es todo. Y para eso le quiero dar un ejemplo. ¿A qué me refiero con de principio a fin? Por ejemplo, quiero irme como madre de familia, quiero llevar a mi hija, con mi esposo, nos queremos ir a Disneyland y nos queremos quedar en un hotel de Disney. ¿Cuál es la experiencia? ¿Cuál es la experiencia del usuario, que soy yo, para irme a Disney? Empieza antes de la estadía en el hotel. ¿Cuándo empieza? Cuando decidimos ir a Disneyland y me meto a internet y comienzo a buscar en la página web de Disneyland qué cosa es lo que veo, qué cosa es lo que qué tipo de información voy a tener, ¿no? Ese es un punto. Luego veo que tienen una aplicación que me puedo bajar y esta aplicación me la bajo en mi teléfono y puedo ver todos los parques, puedo ver qué tipo de juegos, qué tipo de montañas rusas hay y puedo ir armando mi itinerario antes de irme de viaje. Luego, cuando llegas, durante la estadía es otra parte, ¿no? Donde llegas, qué tal es el hotel, cómo me reciben, cómo son los cuartos. Y también tengo mi teléfono con esta aplicación donde ya hice mi itinerario. En lugar de tener que ir y sacar el folleto del parque y sacar el papel y ver todos los dibujitos y ver qué cosas son cada juego, ya lo tengo todo hecho porque ya hice toda esa tarea antes. Y ya puedo saber, hoy día vamos a hacer esto, mañana vamos a hacer lo otro, y ya lo tengo todo organizado y ya no pierdo tiempo. Cuando estoy en el parque, una de las cosas que han creado en Disney es este brazalete que le dicen el Magic Band, que es el brazalete mágico. Eso es todo lo que necesitas. Es un brazalete personalizado por usuario y cada usuario puede utilizar eso para subirse a cualquier juego, para comprar cualquier cosa y para entrar a tu cuarto. O sea, no necesitas llevar absolutamente nada más al parque que ese brazalete. Y cuando te subes a un juego, a una montaña rusa y te toman la foto y luego tienes que bajar y ver, ¿no?, la foto, esta me gusta, en fin, hay un montón de gente, que no tienes que hacer eso. Ahora las fotos se conectan con el brazalete y se conectan con tu aplicación y las puedes ver en la aplicación en tu teléfono y comprarlas desde ahí mismo. Luego, cuando te estás yendo de Disney, ves este camino y ves todas estas tiendas, ¿no? Cuando te estás yendo terminando tu experiencia en la estadía de Disney, ves estas tiendas. ¿Y qué es lo que estas tiendas te venden? Estas tiendas te venden memorias de lo que has vivido ese día. Le viviste la pista de la princesa, te tomaste la foto con el otro personaje y te venden todos los disfraces y todas las memorias que te quieres llevar. Cuando te vas y ya te regresas a tu casa, todavía puedes entrar a la página web de Disney, a la tienda, en internet y comprar cualquier cosa que te olvidaste o que quisieras llevar. Todo esto es la experiencia de principio a fin. No es solamente diseñar la página web o la aplicación o el señor que te atiende en la recepción. Es todo el conjunto. Y aquí es cuando te das esa experiencia, es un ejemplo de una experiencia mágica, donde la tecnología no se siente, simplemente funciona y todo lo hacen. ¿Cómo es que entienden esto? Es porque han hecho el diseño de acuerdo a cómo es que el usuario vive la experiencia de tu marca, ¿no? ¿Cuáles son todos esos pasos desde el punto de vista del usuario, no desde el punto de vista de Disney, que están con 1000 cosas y tienen que pensar en todo? Están viendo cuál es la experiencia que una persona vive cuando quieren venir a Disneyland. Y eso es a lo que me refiero con el enfoque del usuario. Eso es lo que es User Experience Design. Es hacer la investigación de estos usuarios y entender cuál es la experiencia que quieres crear para tu público. Por eso es que las experiencias se convierten en memorias. Tu marca, la marca de Disney, va a crecer en valor, el valor de la marca va a crecer porque la experiencia que tu usuario tiene es agradable. Y eso es lo que queremos tener, ¿no? Ahora, el día de hoy, hay tantas marcas, hay tanta tecnología, hay de todo, que si tú no creas una experiencia buena y agradable, tus usuarios se van a ir, van a borrar tu aplicación y van a utilizar otra cosa. No tienen esa paciencia que tenían tal vez hace 15 años, porque no habían tantas opciones. El día de hoy hay muchas opciones, entonces hay que pensar bien en lo que creamos.
Y eso es lo que quieres hacer es crear delightful experience, que en español es como crear esos momentos mágicos, esas experiencias mágicas, esas experiencias agradables. Disculpen. Como nosotros como creadores, como user experience diseñadores o researchers, en todos los que trabajamos en UX, en el área de tecnología, queremos crear este tipo de experiencias. Y que no solamente sean agradables, sino también sean fáciles de entender. Les quiero dar unos ejemplos para que entiendan un poco a lo que me refiero. Por ejemplo, este Heartbeat en el reloj de Apple, la tecnología aquí crea otro método de comunicación. Utilizan la tecnología que tiene el reloj para poder mandar un latido de corazón de una persona a otra, que antes era imposible hacerlo, ¿no? Pero ahora lo puedes hacer. Es algo súper intuitivo, es muy fácil de entender y es bien simple. Y creas otro método de comunicación que antes no se podía hacer. Este otro ejemplo es OpenTable, que es una aplicación en Estados Unidos que es para hacer reservas en restaurantes, que creo que acá también tenemos un montón de tipos de aplicaciones allá. Pero la historia que les quiero contar de aquí es mi esposo y yo que quisimos invitar a unos amigos por el cumpleaños de un amigo a cenar. Usó OpenTable para hacer una reserva en un restaurante y al terminar, bueno, hicimos la reserva, llegamos al restaurante, estábamos comiendo y me dicen que bajé. Y al terminar de cenar, le llega una notificación al teléfono de OpenTable y le dice si quiere pagar la cuenta a través de la aplicación. Lo cual mi esposo hizo y terminó siendo muy agradable porque nuestro amigo no se dio cuenta, lo pagó sin tener que hacer el no, yo te invito, no sé qué, no sé cuánto. Y estuvo feliz, estuvo contento, no pudo pelearse con mi esposo para ver quién pagaba y terminó agradeciéndole. Pero esto, ¿por qué es una experiencia mágica? ¿Por qué? Porque esa notificación le llegó en el momento adecuado. Si hubiese llegado 20 minutos antes o una hora antes, mientras estábamos cenando, hubiese sido, ¿qué cosa quiere? ¿Por qué me mandan esto? ¿Por qué me interrumpen? Pero no, llegó en el momento preciso. ¿Y cómo es que OpenTable puede saber en qué momento mandarlo? Porque utilizan su información, saben, son 4 personas, han hecho una reserva en este restaurante y tal vez tengan todos los datos que utilizan para saber cuál es el promedio de cuánto se demora un grupo de 4 personas en comer en este restaurante. Y así logran mandarte la notificación en el momento adecuado. Este último ejemplo me pasó a mí. Me robaron mi billetera en Nueva York, como pasa aquí en Lima también, pasa en todo el mundo. Y cuando me di cuenta, llegué a mi casa y dije, no tengo mi billetera, me han robado todas mis cosas. Así que abrí mi teléfono y abrí mi aplicación de American Express, que es una tarjeta de crédito que tengo, y fue perfecto. Entré, vi una interfaz así donde veía todos los cargos que habían hecho y podía decir, esto lo hice yo, esto no lo hice yo, sí me han robado la tarjeta, bloquéenla. Y eso es todo lo que tuve que hacer. No tuve que preocuparme, me mandaron una tarjeta nueva y no me tuve que preocupar por nada. Que fue muy diferente a mi experiencia con otra tarjeta que tenía del Citibank. En Citibank tuve que llamar por teléfono, me mandaron un correo con un link que tenía que apretar, que tenía que crear un usuario con contraseña, en fin, 100.000 pasos. Y eso es a lo que te refieres. La diferencia entre una compañía y otra compañía que hacen lo mismo puede ser totalmente diferente. Aquí American Express entendió cuál es la necesidad del usuario y cómo tratar de satisfacerlo de una manera fácil y rápida. Entonces la idea es ¿cómo logras tener esta reacción? Esta foto es de un niño, un estudiante en México, probando uno de esos productos que se llama Google Expeditions, que es ese cajita de cartón que les voy a contar en un ratito. Y esa expresión de felicidad es lo que uno quiere lograr, ¿no? Entonces, ¿cómo creas eso con este tema de User Experience? El proceso de User Experience para poder crear algo enfocado en el usuario es el proceso enfocado en el usuario, considerando todas las necesidades del usuario. Aquí, ¿cuáles son las necesidades del usuario? Quiere saber cuál es el objetivo del usuario. ¿Qué cosa quiere su usuario lograr con tu producto o con tu servicio? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué necesidades quiere satisfacer para poder, con tu producto o con tu aplicación? ¿Cuál es el contexto? ¿En qué circunstancias va a usar ese producto o ese servicio tu usuario? Y otra vez,
tienes que pensar el end-to-end, el principio a fin. ¿Cuáles son todos los puntos en que tu usuario va a interactuar con tu producto, con tu marca? Este proceso de User Centered Design es el proceso de UX. Es un poco complicado, pero en realidad UX es como que la disciplina, User Experience, y User Centered Process es el proceso que utilizamos dentro de esta disciplina para crear los productos. Les quiero contar un poco sobre el proceso. Tradicionalmente, este es un proceso que la gente utilizaba para poder, o compañías hasta el día de hoy, utilizan para poder lanzar un producto al mercado. Empiezas por entender. Entender es como que la parte de investigación, cuáles son las necesidades de los usuarios, haces investigación de mercado, ves, ¿no?, cuáles son los patrones que hay, cuáles son los problemas que se pueden solucionar. Luego comienzas a idear. Dices, bueno, acá tenemos un montón de ideas, yo creo que la solución para este problema puede ser X, Y, Z, y tienes la idea, super idea, y de ahí comienzan a implementar la idea, pues comienzan a programar la aplicación, o crear el servicio, o crear el producto, y luego se lanza al mercado. Pero ¿qué pasa si la idea no es la correcta? Ahí es cuando pierdes un montón de tiempo, ¿no? Pierdes un montón de tiempo y pierdes un montón de dinero. Por eso en el proceso de User Experience lo que hacemos es añadir este paso que es de testear e iterar, refinar las ideas. En lugar de comenzar, después de tener la gran idea del siglo, en lugar de empezar a implementar rápidamente, comienzas a testearlo con usuarios y de ahí entiendes un poco más, descubres un poco más cuáles son los problemas, cuáles son las necesidades del usuario. Y acá están un poco cuáles son las cosas que hacemos dentro de cada fase, ¿no? Acá, este es el punto clave, evaluar las ideas, iterar, refinar, perfeccionar la idea y estar seguros, casi el 95% de lo que estás haciendo es algo que añade valor a la vida a tu público objetivo y con eso ya puedes comenzar a implementar. No pierdes tiempo, no estás perdiendo tiempo o dinero en crear todas estas aplicaciones o servicios sin saber realmente si es que va a ser bien recibido. Y la parte de testear e iterar, hay muchos métodos para hacerlo sin tener que gastar mucho dinero. Y eso les voy a explicar en un poco. ¿Cuáles son los roles que tenemos dentro de esta disciplina de User Experience? Tenemos la parte de diseño, que es UX Design, y hay como que tres diferentes de diseño, tres roles de diseño. El Researcher, que es el investigador, y el Writer, que es como que el que escribe todas el lenguaje de cómo funciona el producto. El UX Designer, especializado en Interaction Design, es el que está viendo cada paso de cada pantalla de lo que el usuario va a hacer, todas las funciones. Y yo diseño una lista de contactos, qué cosa es lo que pasa si aprieto en uno y cuál es cada pasito que hace, eso es lo que hace el Interaction Designer. El Visual Designer, el diseñador visual, crea el sistema visual, ¿no? Puedes crear todo el sistema de colores, cuál es la jerarquía, el botón principal tiene siempre este color, los botones secundarios tienen estos colores, todos los que sea links y que se pueda apretar tienen este color, en fin, creas un sistema de visual. Y el Motion Designer, que es el que ayuda a hacer que cada interacción fluya de una manera mucho más sutil y nos ayuda también a que el usuario se enfoque en ciertos puntos. Si aprietas este botón, va a moverse así y luego aparece esto y ayudas a enfocar el usuario en ciertas partes del producto. ¿Qué cosa hace el investigador, que es el researcher? Este investigador lo que nos ayuda es a testear estos productos, a entender cuáles son los problemas, a entender cuáles son los patrones que estamos viendo dentro de los usuarios. Por ejemplo, en esta foto, aquí el investigador no está testeando un producto, un prototipo que ya está bien definido, que está hecho y programado. Es papel, y son recortes de papeles y es un marco de madera que simula una tablet, ¿no? Pero a eso es a lo que me refiero. Puedes crear prototipos que son hechos en papel, que son dibujados y puedes testear muchos más conceptos sin tener que
perder tanto tiempo creando estos prototipos. Y así puedes testear mucho más cosas en menos tiempo y cambiar ideas y iterar más fácilmente. Y este es el writer. El writer es, por ejemplo, en Twitter, ¿quién es? El writer es el que decide cuál es el lenguaje, cuál es el tono, cuál es la personalidad de la marca, del producto. Si el Twitter te quiere decir, tenemos un error, ahorita no puedes entrar a la página, el writer es el que crea todo este lenguaje y dice, Twitter tiene la personalidad que es un poco graciosa, o es así, o así, ¿no? Entonces, esas son las cosas que definen tu marca. Todo este conjunto de disciplinas crean esta personalidad, esta experiencia que el usuario va a tener. Bueno, ahora quiero contarles un poco cuál ha sido mi experiencia como diseñadora. Tengo casi 13 años, 14 años trabajando he tenido la oportunidad de trabajar en compañías como Microsoft y Google. ¿Y cuál es el rol de un diseñador de UX en compañías grandes de tecnología como estas, ¿no? Esas compañías son compañías que son de ingeniería. Al final y al cabo, los ingenieros es el corazón de la compañía, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Y como les digo, son hace más de 13 años o 14 años que trabajo aquí. Y nosotros, como diseñadores, como UX, como User Experience, todas estas disciplinas, estos roles que les he explicado, trabajamos en equipo con ingenieros y con lo que llamamos Product Managers. Un Product Manager es como un jefe de proyecto que son muy técnicos, entienden mucho de la tecnología, pero se dedican a saber cuáles son los objetivos del negocio, qué cosa es lo que podemos crear con ciertos productos. Como UXer, nuestro rol principal es representar al usuario. Vas a estar en muchas reuniones con gente muy técnica, con gente que sabe negocios, con gente de todo tipo, y tu rol como diseñador, como User Experience Designer, es representar al usuario. ¿A quién estamos dirigiéndonos? ¿Cuál es nuestro público objetivo? ¿Cuáles son sus necesidades? No nos olvidemos que estas son las necesidades de estos usuarios. Y también tenemos que entender cuáles son los objetivos del negocio y cuáles son las limitaciones de la tecnología. Como les digo, somos 3 disciplinas que trabajan juntos, ¿no? Lo de tecnología, los objetivos del negocio y la experiencia del usuario. Y siempre trabajamos en equipo para poder crear una solución juntos. Parte de nuestro trabajo es crear estos user journeys, que son como que los trayectos que el usuario va a tomar dentro de un producto. Por ejemplo, en Skype, un user journey es, quiero hacer una videoconferencia con uno de mis contactos. Eso es un journey, eso es algo que el usuario quiere hacer, ¿no? Todos entramos a Skype y quieres llamar a tu amigo, a tu mamá, a tu papá, en fin. Eso es un journey. Y eso es lo que nosotros como diseñadores tenemos que mapear cada paso para que tú puedas hacer tal función, tal tarea, cómo tiene que funcionar esta aplicación. Y eso es parte de nuestro trabajo. Y luego, como les digo, también es testear, iterar, refinar, comprobar que todo funcione bien, que los usuarios lo puedan usar, que entiendan la iconografía, que entiendan que este es un botón, que entiendan que esto se puede apretar, no, que entiendan que esto no se puede apretar. Todas esas cosas son las que tenemos que testear y testear para poder estar seguros que la aplicación funciona bien. Bueno, esa es mi experiencia en Microsoft. Aquí les quiero contar un poco sobre uno de los proyectos en los que trabajé. Cuando entré a Microsoft en el finales de 2004, entré como Interaction Designer en el equipo de MSN, que en esa época yo usaba mucho el Hotmail y el Messenger para poder chatear, y era un sueño poder entrar a una compañía así y trabajar cómo es que hacen estos productos, quiénes son la gente que trabajan en esto. O sea, entré y en verdad al principio no entendía ni papa de lo que me decían, porque en el mundo de la industria de la tecnología también, aparte de que era en inglés, tenía que aprender los términos que utilizan dentro de esta industria, ¿no? Pero poco a poco aprendes y la gente es muy buena, es muy abierta y se sientan a explicarte todo tipo de tecnología que no entiendes. Aquí tuve la experiencia de trabajar como la lead designer en este proyecto, que era un proyecto súper, tal vez no sé si ustedes se acuerdan del Messenger, pero trabajé como la diseñadora lead, no sé cómo se dice, lo que lideraba el proyecto en la parte de diseño. Y esto era un esfuerzo para hacer un rebranding de todo lo que era MSN a la nueva marca Windows Live.
Y todo este era crear una suite de productos, era todo el Hotmail, el Messenger, había la parte del buscador, la parte principal donde encontrabas información, habían blogs, había un montón de productos y éramos un montón de gente trabajando en esto. Y a trabajar en este proyecto aprendí un montón a trabajar con ingenieros y también parte de mi trabajo era educar a la gente en cómo trabajar y colaborar con el equipo de UX, porque un montón de gente todavía no sabía cómo trabajar con UX, ¿no? Lo que no saben es que, bueno, ustedes tal vez han visto el producto así, como lo ven en esta pantalla, pero cuando yo empecé a trabajar en el producto que tenían, que estaba casi listo para lanzarse al mercado, era así, que casi nadie lo ha visto. Esto los ingenieros del Messenger ya lo habían creado, ya lo habían armado, era un diseño que se había venido de otra parte y parte de mi trabajo era convencerlos en volver a rediseñar esto que ya estaba a punto de lanzarse al mercado para que se vea esto. Porque la marca, el valor de la marca que estábamos haciendo, del rebranding a Windows Live, tenía que tener una consistencia de que no solamente en el aspecto visual, sino en ciertas interacciones que queríamos crear para que sea más fácil usar estos productos como una suite, ¿no? Si yo estoy en Hotmail y quiero chatear con alguien, ¿cómo hago para poder chatear fácilmente? Si estoy en el chat y quiero chequear mi correo y quiero ver si tengo nuevos correos o si alguien está en línea, no está en línea, todo eso era parte de este esfuerzo y tenía que poder convencerlos de cambiar esto a lo que finalmente lanzamos. No fue fácil, fue muy difícil porque hay muchas veces en que los ingenieros te van a decir, los ingenieros o programadores te van a decir, no, esto nos va a costar, nos va a tomar 8 meses en hacerlo y no lo vamos a hacer. Y como yo no entiendo realmente si es verdad o no, no puedes pelearla, ¿no? Entonces tuve que ingeniármelas para ver cómo poder convencerlos. Y finalmente terminamos siendo un súper equipo trabajando juntos y tratando de hacerlo lo más rápido posible para poder lanzar lo que finalmente lanzamos. En esta época, creo que es en el año 2006 o 2005, por ahí, todavía la disciplina de UX todavía estaba creciendo, ¿no? Y en empresas como Microsoft ya estaban más establecidas, pero todavía nos costaba un poco poder establecernos como un equipo con los ingenieros y los product managers. Una de las cosas que hicimos fue crear unas herramientas en PowerPoint, en las herramientas que ellos utilizan, ¿no? Ellos decían, no, yo no puedo diseñar eso porque yo no utilizo Photoshop o lo que ustedes están utilizando. Entonces agarramos y creamos un template en PowerPoint con todos los productos que teníamos y recreamos cada elemento de la interfase en PowerPoint. Cosa que podíamos darle a los product managers y decirle, bueno, ¿quieres crear esta nueva función? ¿Por qué no tratas de diseñarlo para ver cómo podemos conversar en el mismo nivel, crear ese medio de comunicación donde nos entendemos? Y este simple template nos ayudó muchísimo porque los product managers comenzaron a entender, uno, que no es fácil diseñar, y dos, que para poder añadir una función tienes que pensar en todo el resto de cosas que están en la página y que no es fácil poder mover las cosas y hacer, que esto sea lo principal porque esa es mi idea, sino porque todo tiene que funcionar en conjunto. Pudimos crear un lenguaje en el que nos entendíamos y poder crear una mejor colaboración en equipo. Y ese es un poco, bueno, luego trabajé en otros equipos de Microsoft, pero les quiero contar un poco más sobre mi experiencia en Google, que aquí trabajé a partir del año 2011 hasta el día de hoy. Y sí, las oficinas son muy chéveres, son recontra creativas. Esta es una de las cocinas que tenemos en la oficina en Nueva York, que es todo de Lego. Y tienen en fin, son muy creativos y pues tienes como que tus salitas de reuniones muy locas. Y esa es una sala de reunión que parece un departamento. Esto también es en Nueva York. Hasta hay unos que tienen como que un baño y te sientas en el water y es una locura. Pero son muy chéveres porque te inspira a ser más creativo, a ser más informal, a no estar sentado en la mesa con las sillas y estar todos así tensos. Pero lo que les quiero contar es este producto de Classroom. Este producto que creamos, lo lanzamos en el 2014 y aquí realmente es donde vi cómo aplicar ese proceso enfocado en el usuario, lo aplicamos al 100%. Empezamos
Les quiero contar la historia porque para mí este es uno de los productos que lo tengo más, es como mi bebé. Y es aquí donde empecé a trabajar en el área de educación. Y para mí el área de educación es algo que es mi pasión, porque creo que a través de los años la tecnología ha ayudado un montón en muchas industrias, pero no en el área de educación, que es algo que como empresa de tecnología tenemos que hacerlo, ¿no? Tenemos que ayudar a que la educación siga adelante, la empujemos y la manera como aprendemos sea mejor cada día. Si te pones a ver estas dos fotos, en el año 1940 y en el año 2017, los salones de clase no han cambiado mucho y eso es muy triste, no hemos cambiado mucho. Hay mucha tecnología, pero seguimos haciendo lo mismo. Seguimos usando cuadernos y papeles y, en fin, y miles de cosas que podían cambiar con la tecnología. Entonces, cuando empezamos en Classroom, lo primero que hicimos, esta es una de las fotos de uno de los salones que visitamos en Nueva York, lo primero que hicimos fue esa fase de entender, de lo que le decía, ese círculo, entender, investigación de mercado, investigación de los usuarios. Nos pasamos meses observando cómo los profesores enseñan, qué cosas es lo que hacen, qué cosas son los problemas que tienen, cómo están utilizando su tiempo día a día, para poder enseñar, para poder crear sus asignaturas, para poder corregir los exámenes. Y vimos que cosas tan simples que tal vez lo hemos vivido como estudiantes, siguen siendo problemas hoy día. Los profesores siguen utilizando la fotocopiadora para poder sacar copias, darles a los alumnos, que los alumnos lo rellenen, lo entreguen al profesor, el profesor lo tiene que corregir, lo tiene que devolver. Son un montón de pasos que todavía no han cambiado, hasta el día de hoy sigue siendo lo mismo. Y pierdes un montón de tiempo. Entonces, ahí es cuando nos comenzamos a dar cuenta cómo puede la tecnología ayudar a que esto sea más fácil, a que los profesores no pierdan tanto tiempo haciendo tareas que tal vez se puede hacer con un clic, en lugar de hacer todos estos pasos que se hacen hace más de décadas y siguen siendo lo mismo, ¿no? Este es otro ejemplo que trabajo en Google y nos dolió mucho ver esto en un salón de segundo grado donde una profesora tiene todos estos pósters para explicar cómo usar Google Drive, que es una página donde puedes colgar todos tus archivos. Cuando vimos esto dijimos, Dios mío, ahí te das cuenta que la tecnología no está funcionando, es súper difícil de usar. Entonces aquí en el proyecto de Google Classroom hicimos este loop de entender, idear y testear muchísimas veces. Vimos todos estos problemas de los profesores y ¿qué hicimos? Wow, los profesores todavía tienen que usar la fotocopiadora, tienen que hacer todas estas cosas. Y comenzamos a testear ideas. Este es un prototipo en papel, que no te cuesta nada, es muy barato y puedes cambiarlo en 5 minutos. Comienzas a dibujar tu página, tu diseño, cortas en los pedazos y dices, ok, le pones el papel enfrente y le dices, bueno, imagínate que vas a crear una asignatura, ¿dónde aprietas? Y apretan el botón, le pones el papelito y entonces si apretas este botón funciona esto. Y así vas testeando ideas y vas viendo si funciona o no. Y puedes ir cambiándolo muy rápido porque es papel y lápiz, ¿no? No te cuesta nada. Cuando ya ves que las cosas van funcionando un poco mejor, vas cambiando la fidelidad y ahora comenzamos a hacer diseños así, en lo que llamamos wireframes, que son todavía en blanco y negro o en gris. No te dedicas a ver todos los detalles del sistema visual, pero ya estás definiendo un poco más los espacios, los tamaños, la tipografía, los botones, y sigues testeando para ver si realmente funciona o no. Y luego que ya tienes... ¿Por qué se ve tan...? Bueno, ya luego que lo ves, que ya lo tienes un poco más avanzado, lo que hacemos es testearlo. Antes de lanzar al mercado tenemos un producto que ya está casi, un prototipo que ya funciona, que ya está implementado, programado, y se lo dimos a un par de profesores en un colegio en Brooklyn, en Nueva York, y dijimos, ok, este es un producto que estamos haciendo, queremos ver qué tal les funcionaría a ustedes, y comenzamos a observar cómo usaban el producto. Por ejemplo, nosotros pensamos que Classroom lo iban a utilizar como una herramienta para enviar tareas, y cuando fuimos a observar, lo utilizaban, como lo estoy haciendo ahorita, lo proyectaban en un proyector y lo utilizaban en una clase y lo utilizaban para hacer las asignaturas dentro de la clase. Y hacían discusiones y dijimos, wow, entonces tenemos que diseñarlo de otra manera, cosa de que el profesor, todas las funciones que el profesor tiene, pero los alumnos no tienen, no sean visibles cuando lo proyecta.
Y así vas aprendiendo. Si no hubiésemos visto eso, si no hubiésemos hecho ese paso, no hubiésemos sabido que lo iban a utilizar de esa manera y no hubiésemos podido cambiar la interfase y el producto. Y luego que lanzas el producto, también lo que hacemos es, todavía queremos tener feedback de los usuarios, ¿no? Queremos saber cómo es que los usuarios están utilizando este producto. Y en cualquier producto de Google vas a tener un botón que dice Send Feedback o enviar feedback, donde te sale una pantallita y te toma un pantallazo de donde estás y tú puedes escribir, bueno, aquí el problema es bla, 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 bla. Y todos esos pedazos de feedback nos llevan un equipo que los lee y los revisa y nos mandan un reporte semanal diciendo estos son los problemas, todos los problemas top de esta semana. Y así vamos recibiendo comentarios de los usuarios sobre qué funciona, qué no funciona, qué les gustaría tener en el producto y cómo mejorarlo. Y así vamos añadiendo funciones de acuerdo a ese feedback. Y esto es lo que es Classroom, ¿no? Classroom es una aplicación para profesores y alumnos en los que el profesor crea una clase, invita a sus alumnos y es como tener una red social privada. Yo creo esta clase, invito a mis alumnos y tengo un muro como en Facebook, pero en lugar de ser una red social, acá puedo crear asignaturas y decirle tienes que entregarlo a tal fecha, a tal hora, puedo ver quiénes ya entregaron, quiénes no entregaron. Los alumnos pueden conversar entre ellos y preguntarse cosas, pueden preguntar al profesor y todos en un solo lugar. Una de las funciones que hicimos, que fue el éxito más grande, fue pensando en este tema de la fotocopiadora, dijimos, en lugar de que vayan a la fotocopiadora, ¿por qué no ese archivo de Word o PDF, lo que sea, lo cuelgan, acá lo pueden postear y decir, con un clic, decir, quiero que me hagan copia para todos mis alumnos. Apretan esa función y nosotros automáticamente creamos una copia para todos los alumnos digital con el nombre de los alumnos y cosa que cuando el alumno viene a Classroom ve, esta es mi asignatura, abro y ya está, abro de frente mi copia con mi nombre y de ahí la puedo entregar. Y así de simple, ya no tienen que usar fotocopiadores, ya no tienen que mandarlo y escribirlo a mano y regresarlo al profesor y corregirlo y todo eso. Y eso para mí fue uno de los momentos más chéveres porque cuando hicimos esta demostración del producto antes de lanzarlo en una conferencia en Estados Unidos, yo le estaba haciendo la demostración a un profesor y me dijo, ¿te puedo abrazar? Y me quedé como que, ¿abrazarme? Y nunca he tenido esa experiencia que alguien, un usuario, me quiere abrazar por algo en lo que he chambeado, pero fue algo tan chévere porque me decía, no sabes lo que me estás ayudando con esto, porque me vas ahorrando mucho tiempo. Y eso es a lo que me refiero, cómo logras ese momento en el que el usuario dice, wow, en verdad le diste al clavo, ¿no? Esto es lo que necesito. Y eso es lo que te toma un poco de tiempo y hacer la investigación, pero si creas puedes lograr una solución en la que sí el usuario va a estar muy contento, ahí te das cuenta que lo hiciste bien. Y acá, por ejemplo, los profesores pueden ver quiénes entregaron, cuántos si están en tarde o lo hicieron a tiempo, y puedes ver quiénes son los que faltan, y lo ordenamos todos los archivos en un solo lugar en Google Drive, automáticamente. Ellos no tienen que perder nada de tiempo haciendo ningún tipo de organización. Y ahora les quiero contar sobre Google Expeditions. Este proyecto es nuestro segundo proyecto en educación en Google, y acá en lugar de enfocarnos mucho en los problemas que existen en educación del día de hoy, que lo logramos tratar de solucionar con Classroom, en Expeditions vimos cómo podemos utilizar la tecnología para ayudar a que los alumnos aprendan de una manera un poco diferente. Tal vez sea tratar de transformar un poco el aprendizaje. Expeditions es una idea muy simple, es tratar de usar la realidad virtual. En Google empezamos el tema de realidad virtual con este pedazo de cartón que le llamamos Google Cardboard. No sé si alguna vez lo han visto. Es un pedazo de cartón que lo armas y metes tu teléfono, lo cierras y tienes el visor y ya puedes ver eso de ahí, lo ves como realidad virtual. Y la idea es que tienes un guía y tienes exploradores y el guía te lleva en un paseo virtual. Entonces el guía, en este caso, es el profesor y ellos ven, esta es la interfase que los guías ven, ellos no lo ven en realidad virtual, pero pueden decir, te voy a llevar al monte Fuji en Japón y tienes como que puntos de interés y puedo ver, puedo entrar y puedo decirte, quiero que estés viendo acá
aprieto con mi dedo y se creó ese circulito y los exploradores ven la flechita y dicen, tu guía quiere que veas allá. Es súper simple, pero es súper interesante, ¿no? Porque estás viendo cómo usar la tecnología, es una tecnología nueva, que es realidad virtual, pero en un contexto en el que sí se necesita, ¿no? En que va a ayudar a que los alumnos tal vez aprendan de una manera diferente. ¿Cómo es que esta tecnología puede transformar el aprendizaje? Y eso es lo que me pareció a mí recontra interesante. ¿Cómo quiero aprender esta tecnología para ver cómo la utilizamos para ayudar a que los chicos aprendan de una manera que estén más motivados y estén más entusiasmados, ¿no? Y aquí es como cuando vimos un poco, ya lo hemos lanzado hace 2 años y estamos viendo cómo estamos aprendiendo en cómo lo están utilizando, y eso es lo que quiero compartir con ustedes. La primera cosa que vimos, que hemos observado, es que la realidad virtual te ayuda a realzar los materiales que se utilizan para aprender. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, este es un ejemplo de una asignatura de una profesora en el Bronx, en New York, para chicos de secundaria. Lo que ella hace es darle este papel con fotos impresas de Machu Picchu y les dice, quiero que se imaginen que son arqueólogos y que acaban de encontrarse con las ruinas de Machu Picchu, que me describan qué es lo que están viendo. En lugar de decirle a la profesora, cambia totalmente tu asignatura, lo que le decimos es, en lugar de verlo, darles un papel con unas fotocopias de las fotos de Machu Picchu, pueden verlo así. Les das el teléfono con el cardboard y lo que ves es esto, ¿no? Y estos son fotos en 360 y tú lo puedes ver como si estuvieras ahí. Y ese solamente el cambio del material ayudó a la profesora a que sus alumnos estén mucho más motivados y tengan otro tipo de respuestas. Y así es como vemos en la tecnología, ¿no? La tecnología aquí la estás utilizando para crear algo que va a ayudar al aprendizaje, va a ayudar a que la gente, los chicos estén más motivados y más puedan sentir que están ahí. Otra cosa que hemos observado es que te da más contexto y más relevancia a las cosas. ¿Qué me refiero con eso? Por ejemplo, tenemos unos tours, unas expediciones en las que puedes ver qué significa ser un piloto, o sea, tipo de carreras. Puedo ver como si fuera yo qué cosa hace un piloto, qué cosa hace un astronauta, qué cosa hace el astronauta que se va a Marte y maneja el Mars Rover, el robot que pasa por ahí. Son cosas que uno tal vez nunca las podías experimentar en tu vida, pero ahora lo puedes hacer como si fueras tú. Y te ayuda tal vez a saber qué tipo de carrera quieres seguir, ¿no? También te ayuda un montón a crear más empatía. Los profesores nos contaban que era muy difícil crear empatía para cuando hablan de temas que suceden en otras partes del mundo, como por ejemplo, es muy difícil de explicar sobre qué cosa está pasando en una clínica de Ebola en Sierra Leone, en África. Como que, bueno, pues no sé, no te imaginas, pero si puedes verlo y conocer a la gente que trabaja en esa clínica y lo que viven y qué es lo que está pasando, crea otro tipo de experiencia, crea una experiencia donde la gente tiene más empatía y conecta más con otras partes del mundo y lo que están viviendo. Al final, las cosas que tenemos que hacer son igual considerar qué cosas son esos principios para tener una buena experiencia. Por ejemplo, por más que estemos utilizando realidad virtual y sea con un teléfono y que te lo pones con un visor y en fin, igual tienes que ser los mismos fundamentos, ¿no? Los mismos principios. Tienes que tener, por ejemplo, para diseñar para un aula de clase donde hay un profesor y hay alumnos, el profesor siempre tiene que tener el control de lo que está pasando, porque ellos son los que están controlando un grupo de 20 o 30 o 40 personas. Esta función de tener pausa es la función más popular en nuestra aplicación Expeditions. ¿Por qué? Porque los profesores dicen, porque en un momento tengo que pausar para que este chico tiene que ir al baño, o no le funcionó esto, o no le funcionó lo otro, y tiene que poder tener el control de la experiencia. Y los visores simplemente dicen eso, está pausado por el profesor y entienden qué es lo que está pasando. Y lo otro es hacerlo lo más simple posible. Esta es la interfase que ven los profesores. Lo más probable es que lo vean en una tablet para que tengan un poco más de espacio. Y por ejemplo, esas caritas felices
son todos los exploradores, todos los chicos que están con los visores. Cada carita es uno. Entonces, con eso simplemente el profesor puede saber, ¿dónde están viendo todos estos chicos? ¿Qué cosas en dónde están prestando atención? Y así fácilmente puedo manejar y guiarlos, como si estuviera en un paseo físico, en la vida real, que tú estás viendo dónde están todos. Es lo mismo, pero en un paseo virtual. Al final, estas son imágenes de lo que hacemos de todos los salones que hemos visto observando a los niños en diferentes partes del mundo. Y esa expresión es la que vale oro, ¿no? Por eso es que hacemos lo que hacemos. Están tan contentos y todavía seguimos aprendiendo. Las cosas que he compartido con ustedes son cosas que hemos visto recién, pero esa tecnología es nueva y tenemos que seguir aprendiendo y viendo cómo es que funciona, cuál es el impacto que hay en el aprendizaje, si funciona o no funciona, si están más motivados o no. El último proyecto que quiero compartir con ustedes es este que se llama Google Blocks. Y yo trabajo ahora en el área de realidad virtual y realidad aumentada, o le dicen mixed reality, todavía son términos que se están formando. Y aquí esa es una aplicación en realidad virtual. Lo que estábamos viendo yo trabajo en el área de educación y en el área de creatividad. Y en el área de creatividad estábamos viendo cómo los profesionales en áreas creativas, cuáles son las herramientas que usan y que son tal vez un poco difíciles de usar, ¿no? Hoy, el día de hoy, para crear objetos en 3D es súper difícil. Para poder crear todas estas cosas, uno tiene que saber un programa Maya o Blender, y son unos programas súper complicados. ¿Por qué son tan complicados? Porque si tú quieres crear algo en 3D, en una pantalla en 2D, simplemente es difícil, ¿no? Y ahí es cuando nos dimos cuenta, tal vez con realidad virtual, como tienes el espacio en 3 dimensiones, es mucho más fácil crear un objeto en 3 dimensiones. Y eso es lo que hicimos. Este es uno de mis compañeros de trabajo, y está diseñando esta televisión en 3D en realidad virtual. Y es mucho más fácil porque te puedes mover y puedes verlo y puedes manipularlo en 3D, no tienes que diseñarlo en una pantalla en 2D. Y otra vez, esta es una tecnología nueva, realidad virtual, pero tienes que pensar en cuáles son los casos en que funciona, en qué circunstancia funciona. En este caso funciona porque estás diseñando algo en 3D y es mucho más fácil. Y para mí lo que más me emociona es ver cómo estas herramientas que creamos ayudan a la gente y hacen un montón de cosas que no me imagino, ¿no? Por ejemplo, han creado esto muy fácil, me crean objetos que son mucho más fáciles que antes, tal vez te demorabas días en crearlo, ahora lo puedes hacer en minutos o en 1 hora. Puedes hacer prototipos para diseñadores industriales o diseñadores arquitectos, diseñadores de interior. Pueden crear sus prototipos y sus ideas mucho más fácil en realidad virtual y poder compartirlo sin tener que pasarte horas trabajando. Acá hay otro ejemplo. Y otro ejemplo. Y al final, como les cuento, lo interesante es, para mí, todo lo que he vivido en estos años, sigo trabajando con tecnologías nuevas, pero esos principios de cómo diseñar enfocado en el usuario siguen siendo lo mismo. La tecnología va a seguir evolucionando, pero las herramientas cambian, pero nuestro trabajo es poder crear estas experiencias en las que realmente la tecnología ayuda a los usuarios a hacer algo mejor, algo que los ayude a ser un mejor profesional, un mejor estudiante, un mejor cocinero, uno mejor lo que sea, ¿no? Ese es el trabajo. Bueno, finalmente les quiero cerrar con las cosas que he aprendido a lo largo de mi carrera, que tal vez les ayude a ustedes. Lo primero es que te tienes que tomar el tiempo para saber qué cosa quieres estudiar. Mi mamá me dijo cuando estaba en secundaria, y yo vengo de una familia en que todos son contadores, administradores, todos son números. Y yo era un cero a la izquierda. Siempre, como les conté, me gustaba el arte. Y mi mamá me dijo, piensa bien qué cosa quieres estudiar porque de eso vas a vivir el resto de tu vida. Y eso es muy cierto. Piensa bien qué cosa te gusta, qué cosa te apasiona.
porque de eso vas a vivir, vas a trabajar. La gran mayoría del tiempo en tu vida vas a pasarla en el trabajo. Y si no estás trabajando en algo que te gusta, no vas a ser feliz. Yo soy feliz yendo a mi trabajo todos los días porque me encanta y sigo aprendiendo. Por eso tómate el tiempo, fíjate bien qué cosa es lo que te gusta, qué es lo que te apasiona. Una vez que sepas qué es lo que te gusta, infórmate lo más que puedas sobre ese tema. Ahora tienes internet, tienes muchos más medios para poder aprender y poder saber más sobre ese tema y qué cosas tienes que estudiar. Yo así pude aprender sobre esta maestría y poder irme a Estados Unidos y arriesgarme, pero lo pude hacer porque existían medios de información. Y rodéate de gente que te apoya en eso que te gusta, que quieres estudiar. Yo tengo la suerte de que mi familia me ha apoyado siempre, por más que no entendía qué cosa era, me han apoyado en seguir estudiando esta carrera. Y también he tenido, y si no es tu familia quien te apoya, busca mentores, busca amigos, busca mentores en internet. Hay miles de plataformas, usa Twitter, usa LinkedIn. Hay un montón de cosas donde puedes encontrar a todo tipo de gente y la gente te ayuda. Yo busco y la gente me ayuda, pregunto una cosa y te responden. O sea, no tengas miedo porque en verdad para eso utiliza el internet. Otra cosa es siempre ser humilde y agradecer por las cosas que tienes, siempre, porque no todos tenemos todas las cosas que uno desea, pero tenemos algo y de eso tenemos que agradecer y agradecer las oportunidades que nos tocan, ¿no? Escucha las críticas constructivas. Y esto es algo que como diseñadora me ha costado un montón, porque como diseñadores uno piensa, no, mi diseño es muy chévere y yo te lo voy a hacer, y en fin. Pero a la hora de la hora, para ser un mejor profesional, cuando te dan una crítica constructiva, y a mí me lo dan todos los días, los escucho, porque con eso voy a ser una mejor persona, una mejor profesional. Voy a aprender nuevas herramientas, voy a aprender a escuchar mejor, a hablar mejor, a ser una mejor manager, en fin, siempre aprendes algo. No lo tomes a mal, porque de todo se aprende. Y pregunta cuando no sepas algo. Eso es algo que a veces nosotros pensamos, ay, no entiendo lo que están hablando, pero mejor no pregunto porque voy a parecer el tonto de la reunión. No es así. Si te quedas callado una vez y no preguntas, vas a seguir siendo el tonto hasta que no sepas, ya estés en un hueco y no sabes ni de lo que están hablando. Yo todos los días pregunto, ¿de qué cosa me está...? Es más, antes de venir a Perú, estaba hablando con el jefe de mi jefe y me estaba diciendo una cosa que yo, ¿qué? ¿Me lo puedes explicar como si tuviera 5 años, por favor? Y me dijo, sí, claro, y me lo explica. No hay ningún problema, nadie te va a hacer sentir mal porque no sabes. No todos nacimos sabiendo, y si no preguntas no vas a aprender. Así que no tengas miedo. Presta atención, porque no solamente se trata de preguntar, sino de prestar atención. Cuando tengas una reunión, cuando estés en el trabajo, vas a tener que prestar atención sobre cosas que entiendes y no entiendes, y luego pregunta, pero tienes que prestar atención. Y en las clases, si estás en la universidad, estás en el colegio, presta atención, así odias al profesor, y tenía un montón de profesores con los que, oh, Dios mío, no los soporto, pero aprendes, y aprendes a quedarte callado, aprendes a respetar a tus mayores, a respetar a la gente, y de todo se aprende porque eso te va a pasar en el trabajo. Siempre vas a conocer todo tipo de gente. Y ayuda a todos de la misma manera que te ayuden a ti. Yo hasta el día de hoy, si alguien me manda un mail o me manda un correo, me mandan por Twitter o por mi página web y me preguntan algo, por lo menos doy media hora de mi tiempo para ayudar a una persona, por más que yo no tenga nada que recibir a cambio. ¿Por qué? Porque no me cuesta nada conectar a la gente, más responderla si tiene una pregunta, conectarlo y mandar un mail para conectar a esta gente con la otra. Y eso al final te hace una mejor persona, te hace una mejor profesional y estás ayudando a otra gente que el día de mañana tal vez no lo necesites. Y finalmente, da gracias por todo lo que tienes, porque todos tenemos la suerte de estar acá, tenemos diferentes oportunidades y siempre tenemos que seguir agradeciendo por eso. Por eso, muchas gracias por todo, por venir. Si tienen alguna pregunta, por favor, avisen.